el virus del VIH. Sí. Ese fue el primer par de imanes y él empezó a curar el virus. Por eso imagínense lo importante que es el virus del VIH. Él empezó a curar ese virus y se puede curar con los imanes. El virus del VIH, el virus del papiloma, cánceres, sí, se tal pueden cual. curar el con dengue. los imanes. De verdad que yo recomiendo muchísimo esta terapia. Mira, mi experiencia propia, yo tenía 3 quistes en los riñones. Me hicieron la ecografía, me puse los imanes y fui a la semana siguiente. Me volvió a hacer la ecografía y ya no tenía ni uno. Sí. Y la mujer no entendía y me decía, no puede ser, no puede. Y tenía los resultados anteriores y me decía, no puede ser. ¿Qué has hecho? Y de verdad que eso también ha pasado con enfermedades terminales de personas que optaron solo a hacerse imanes. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno tiene un desborde de alguna emoción, químicamente nuestro cuerpo se desborda también, ¿no? Hay alteraciones. Un ejemplo claro es cuando una persona tiene mucho estrés, químicamente está produciendo mucho cortisol. El exceso de esa hormona hace que la persona no duerma bien, que esté intranquila, que esté irritable, pero por un exceso y desorden químico. Entonces, ¿qué hace el biomagnetismo ahí? Te va a ordenar esa parte química. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Todo es Cósmico. Hoy tenemos una terapia alternativa que creo que nos va a servir muchísimo y si realmente la conocen, creo que muchos van a dejar de ir al doctor. Tenemos a una experta en el tema, Andrea de la Ribagüero. Ella es biomagnetista, ¿Qué tal? ¿no? Ha Sí. estudiado. Bueno, igual que yo he estudiado biomagnetismo, pero ella pues es una experta y lo practica muchísimo y vamos a hablar de este tema para que ustedes sepan de qué se trata y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida diaria y cómo podemos dejar de ir al doctor y hacer esta terapia paralelamente y estar mucho mejor y mucho más sanos. Cuéntanos. Claro que sí, más que una terapia alternativa, yo diría complementaria e integrativa, porque no va a interferir con ningún otro tratamiento que tú te hagas, más bien, de hecho, lo potencia, ¿no? Es un poco como que integrar esta técnica como parte más de una curación, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo, claro. Sí. O sea, puede funcionar tranquilamente, de repente te pones tus imanes, no sé, tomas tu homeopatía y complementa todo un círculo, ¿no? O sea, no darle la responsabilidad a una sola terapia como la gran curación de todo, ¿no? La curación total creo que es un conjunto de varias cosas. Me imagino, pero yo te soy sincera, yo desde que hice el curso, como te comentaba, no para el público, sino lo hice para mí, para mis hijos, o sea, creo 100% en eso, me parece alucinante y quiero que ahora expliques cómo es, porque claro. Pero hizo que vaya pues 80% menos al doctor. Y en mi caso fue igual, ¿no? O sea, yo veía que de repente a mi hija le recetaban así una fila de jarabes que era imposible dárselos y me comentaron de esta terapia y ya era como que probemos lo que hay y realmente vi un efecto súper rápido y los síntomas mejoraron muchísimo. Y acá se trabaja con la misma energía de la persona y entiendas energía en este caso como electricidad, ¿no? Los seres humanos somos seres eléctricos y funcionamos con impulsos eléctricos. Y ya se sabe que donde existe magnetismo hay electricidad y donde hay electricidad hay magnetismo. Entonces los imanes que se utilizan en esta terapia lo que van a hacer es mover toda esa energía estancada que puedas tener y que te puedan estar produciendo algún síntoma y como objetivo principal tiene neutralizar el pH de la zona del cuerpo que requiera ser neutralizado, ¿no? Y al neutralizar un terreno que puede estar o muy ácido o muy alcalino, los virus, bacterias, hongos, parásitos no viven ya en ese ambiente. Entonces las principales enfermedades se dan por virus, bacterias, hongos, parásitos. Entonces corrigiendo ese terreno biológico puede restablecerse, eliminar síntomas y enfermedades, ¿no? Entonces eso es lo que se hace en la terapia. Y funciona para niños, para jóvenes, para adultos, para ancianos. En realidad es un gran complemento ahorita, ¿no? Que destaparon a raíz de estos últimos años que vivimos un montón de opciones más para tener ahí sobre la mesa al alcance de todos y es algo que deberían incluir, yo creo, como un tema de prevención o de curación. Yo creo que de curación, ¿no? Un poco para hacer un resumen de lo que nos has explicado. Tú has estudiado pues con el doctor Goiz, igual que yo, que fue el descubridor, el que descubrió el primer par de imanes, ¿no? Que fue
timo recto, que fue el virus del VIH. Sí. Ese fue el primer par de imanes y él empezó a curar el virus. Por eso imagínense lo importante que es el virus del VIH. Él empezó a curar ese virus y se puede curar con los imanes. El virus del VIH, el virus del papiloma, cánceres, sí, se pueden curar con los imanes. El dengue que estamos hablando, yo he atendido, de hecho, esta semana y la pasada, un montón de personas diagnosticadas con dengue, y ya hace más de 30 años existen pares específicos para ese virus. Entonces, se colocan y al día siguiente, y es una curación rápida. ¿Por qué? Porque el tema de corregir el pH es ir directo al origen. No estar tratando el síntoma, sino corregir lo que se necesita hacer en ese momento. Entonces, después de la terapia, que puede durar, depende de cada terapeuta, pero entre creo que 20, 40 minutos, creo que es una buena sesión, al cabo de un rato ya te sientes mucho mejor, ¿no? Claro, igual siempre hay también, para que no se asusten, porque puede pasar las crisis curativas en plena sesión o después, pero eso es que tu cuerpo está curando. Claro, mejor, ¿no?, afuera que adentro, ¿no? Sí. No ocurre al 100% de personas, pero sí puede ocurrir una crisis curativa que ocurre a veces, como tú dices, ¿no? Después de la terapia o un día después, que uno como que se siente peor, pero es justamente acelerar ese proceso de la enfermedad, entre comillas, y ya, y lo estás eliminando. Ahora, para entender lo que nos está explicando Andrea, el cuerpo es alcalino y ácido. Hay una escala de pH, ¿no?, que tenemos todos. El pH alcalino y ácido, y lo que busca el cuerpo con los imanes, y cuando tú tienes cualquier enfermedad, es ponerlo en equilibrio, ponerlo en neutro, ni alcalino ni ácido, y en neutro. Y esa es la forma de curar. Esa es la forma. Ahora, hay lugares ácidos, no pensemos que sea ácido es que esté mal. Exacto. Hay lugares ácidos que necesariamente tienen que ser ácidos, ¿no? Sí. Entonces, eso de ahí, a veces hay un desequilibrio, o está más ácido de lo normal, o está ácido y tiene que ser más alcalino, ¿no? Entonces, esa neutralidad también es la que se busca, corregir ese terreno, ¿no? Claro, y otra de las teorías del doctor Goiz era de que en realidad las enfermedades pues no se heredaban, eran los virus, bacterias, hongos que se nos metían en el cuerpo que nos enfermaban. Sí, de hecho él manejaba mucho el tema de a veces te dicen, no, esa enfermedad es hereditaria, o si tu mamá la tuvo, tu papá la tuvo, es bien probable que tú también, y ya de hecho te condicionan o te predisponen a eso cuando uno puede realmente modificar los genes, ¿no? Si tú es como que prendes un switch, o lo prendes o lo apagas. Si tú copias la vida exacta de tu padre o de tu madre, puede ser que sí, pero si tú cambias hábitos o haces cosas, no tendría por qué. Exacto. Ahora, cuéntanos un poquito. Primero enseña los imanes para que las personas entiendan el negativo y el positivo, porque la gente no debe entender cómo es el imán, qué imán me ponen. Vamos a ver una explicación breve. Los imanes se miden en gausaje, así es la unidad de medida. Así como que yo te diga el agua, tú la mides en litros, el peso tú la mides en kilos, la potencia del imán se mide en gausaje. Y los imanes que se utilizan en terapia tienen 1000, 2000, 3000 Gauss, son de potencia mucho más fuerte que los que normalmente conocemos, no es tan sencillo despegarlos, ¿no? Los imanes, para tener una noción, que están en la refri o estos que te traen en los viajes, tienen 100, 200, entonces compara, ¿no? 100, 200 contra 1000, 2000, entonces, ¿qué buscan esta potencia del imán? Que tenga un efecto en el cuerpo. Así te repletes de imanes chiquititos, no va a tener nada. Necesitan ser imanes terapéuticos para que de esa manera tenga esa reacción de neutralización en el cuerpo. Exacto. Y es que no saben lo increíble que pueden ser los imanes. Simplemente, por ejemplo, para equilibrar un poco el cuerpo, yo me los pongo, ponte, cuando quiero estar más relajada en los riñones. Me pongo rojo a veces, o a veces negro rojo, o sea, tú porque has llevado el curso y ya más o menos sabes qué poner, dónde y para qué. Sí, exacto. No, pero eso sin tener nada, simplemente para drenar. O en los suprarrenales, para drenar, para limpiar, para estar mejor, claro, porque yo sé. Pero es increíble un dolor de cabeza, un dolor, te pones en el dolor y en el riñón del lado del dolor. O sea, es increíble esta terapia de imanes, de verdad que la recomiendo 100%. Lo que quiero que cuentes un poco es, ponte, de lo de las enfermedades fuertes, de las enfermedades terminales, o ponte si tienes una esclerosis. Claro, de hecho,
cada caso múltiple. y cada persona es bien particular. O sea, no podemos hacer generalidades de que porque esta persona, igual que la otra, tiene estos mismos síntomas, entonces va a necesitar lo mismo. No, porque tienen dinámicas eléctricas distintas. Entonces, en cada persona siempre hay que ver al detalle el rastreo. El rastreo. De eso vamos a hablar después, quiero que lo expliques. El rastreo y sobre qué está, digamos, expuesta su vida. Yo trabajo mucho con lo que es la psicosomática, complemento el tema del biomagnetismo ahí, que es el origen emocional de las enfermedades o de algunos síntomas, ¿no? Entonces, porque los imanes sí te van a aliviar, sí te van a curar, pero hay enfermedades o síntomas muy persistentes, Tienes muy que frecuentes, mirar el origen, que hay que escarbar y encontrar el origen. Y en muchos casos, esa es la curación. En comprender qué es lo que te está pasando para sanar y a partir de ahí cambiar y tomar acción sobre ciertas cosas que te están enfermando, ¿no? O condicionando algo. Pero, por ejemplo, ¿no? Siempre en imanes era recomendable, tú, si te viene un cáncer, ¿tú qué harías? Te pones, porque no te puedes hacer quimioterapia si te pones imanes. Ese es el primer, digamos, requisito que te dicen, ¿no? Si está durante un proceso de quimio, lo mejor es no poner imanes porque puede haber mucha distorsión. École, porque la quimioterapia tiene muchos metales pesados, más los imanes que mueven todo eso, entonces ya es como que ser contradictorio. Yo sí prefiero que se decidan por uno o por lo otro, sí, y es libertad de cada uno, ¿no? Sí, claro. No puedes tú aconsejar porque yo me iría siempre por los imanes, mira, pero eso ya es una decisión de cada uno, persona, sí. Cuéntanos un poco del rastreo, me gustaría que les expliques, porque ustedes dirán, ¿cómo me ponen los imanes? ¿Cómo sabes dónde ponérmelos? Sí. ¿No? ¿Cómo te dice el cuerpo de la persona cómo ponérselos? ¿Tú cómo lo haces? ¿Con los pies o con a ver, en terapia presencial es con los pies, ¿no? Lo que se hace es un test muscular, es un rastreo. Los imanes que tú necesites no van a ser a los que yo necesito o tal persona. Cada uno va a necesitar pares diferentes porque padece de cosas distintas. Exacto. ¿No? Entonces, sí es importante un rastreo. Pueden haber dos personas con los mismos síntomas, pero los imanes totalmente en otros lugares, ¿no? Entonces, el rastreo consiste, se agarran los pies y se hace un test muscular, se trabaja ya con una guía de rastreo y donde se determine que se colocan los imanes, se van poniendo y se sigue haciendo el rastreo con un test muscular en los pies, ¿no? Y de esa manera se van colocando todos los imanes. En mi caso, yo lo rastreo por regiones, región cabeza, tronco, y voy viendo, vas ¿no? haciendo el rastreo, pues, o sea, de arriba hacia literalmente abajo, desde la punta de tu cabeza hasta el pie, tal cual. ¿Cómo es el rastreo? Alguien se echa en una camilla para visualizarlo, para que decírselos gráficamente, te echas y vas con los pies, moviendo los pies de la persona, y si se acorta, es o sí derecho, o no, sí o no, y vas mencionando los órganos del cuerpo, entonces tú vas a ir sabiendo en qué lugar colocar los imanes, tanto el positivo como el negativo, y así los vas colocando en el cuerpo de la persona. Sí, y tener en cuenta que estas terapias cada vez están tomando más fuerza, o sea, hay un montón de estudios ya atrás de esto, que no son estudios cualquiera, sino que los, digamos, sostienen esta veracidad de que todo es un campo electromagnético, que los seres humanos funcionamos con energía y que en distintas terapias ya se utiliza. Entonces yo creo, abrir un poco la mente y tenerlo como opción, no como último de recurso, ya intenté todo, entonces no. A mí de verdad es súper recomendable. Sí, de verdad que yo recomiendo muchísimo esta terapia. Mira, mi experiencia propia, yo tenía 3 quistes en los riñones. Me hicieron la ecografía, me puse los imanes y fui a la semana siguiente. Me volvió a hacer la ecografía y ya no tenía ni uno. Sí. Y la mujer no entendía y me decía, no puede ser, no puede. Y tenía los resultados anteriores y me decía, no puede ser. ¿Qué has hecho? Y de verdad que eso también ha pasado con enfermedades terminales de personas que optaron solo a hacerse imanes. Sí. Y que han alargado su vida y les han dado tiempo y decidieron pues solo hacerse imanes y cambiar su dieta, seguramente alcalina y todo, y cambiaron su vida y se salvaron, ¿no? Sí. Cada uno decide, como tú dices, cada uno puede hacer los tratamientos que yo quiera, pero yo recomiendo de verdad 100% los imanes. Lo que sí me decían, por eso te preguntaba lo de la esclerosis, porque me imagino que acá van a escuchar personas que tengan parientes con enfermedades o lo que sea. Cuando tú agarras ese tipo de enfermedades ya deterioradas,
lo que yo entendía era que los imanes lo que te podían hacer era como que ya bloquear el deterioro, pero no ya lo que ya se había deteriorado, no cambiarlo. Hay tejidos que no se pueden, digamos que renovar porque no tienen sistema nervioso, porque no tienen sistema circulatorio. Y cuando se dañan, ¿no? Entonces, revertir una situación así no se puede. Lo que se hace es, digamos, frenar el avance de la enfermedad, ¿no? Y a partir de ahí, de hecho, que eso es un montón. Ya frenar y que tu enfermedad no avance sin el tema de las pastillas, porque el tema de las pastillas llega a un punto que son enfermedades a veces que han tomado pastillas 10 años, 20 años y ya no tienen efecto en el cuerpo. Claro, ya. Entonces necesitas optar por otra cosa más natural, ¿no? Y siempre igual observar, yo sí soy hincha de eso, ¿no? Observar en qué momento aparece esta enfermedad, ¿no? Y mucha gente, o sea, es bien loco porque mucha gente sabe en qué momento. A mí me apareció la enfermedad hace 10 años cuando me pasó esto, y lo sabe. Siempre el origen, siempre hay un gatillo, un detonador que impacta para las enfermedades. Yo estoy 100% segura. Yo soy de la filosofía que la enfermedad está ligada a algo emocional y algo más profundo. Sí, tal cual, y yo igual, y lo veo a diario, ¿no? Entonces, para mí esa es la más clara evidencia, ¿no? La gente que atiendo diariamente y la satisfacción que es cuando ya vienen después de, no sé, 2, 3 terapias, ya no tengo nada, los análisis no sale que hay artritis, o sea, ya me siento mejor, o sea, eso para mí es ya está, o sea, está funcionando. También están cuéntanos un poquito, porque también están los pares emocionales, de la depresión, de esas ganas de no hacer nada, que también te bajan las defensas y también te enferman. Claro, ya es como una consecuencia, ¿no? En temas emocionales siempre hay que ver el estado de la persona, ¿no? Porque hay depresiones y depresiones, hay ansiedades y ansiedades, ¿no? Entonces, a veces van de la mano o con otra terapia, pero ¿qué pasa? Que cuando uno tiene un desborde de alguna emoción, químicamente nuestro cuerpo se desborda también, ¿no? Hay alteraciones. Un ejemplo claro es cuando una persona tiene mucho estrés, químicamente está produciendo mucho cortisol. El exceso de esa hormona hace que la persona no duerma bien, que esté intranquila, que esté irritable, pero por un exceso y desorden químico. Entonces, ¿qué hace el biomagnetismo ahí? Te va a ordenar esa parte química, pero obviamente no te va a resolver cómo gestionas tú el estrés o esas cosas, ¿no? Esto es como que te va a resetear y podemos empezar de nuevo, ¿no? Y ver qué situación es la que te está generando este tema, etcétera, y trabajar por ahí, porque siempre hay un conflicto de algo que tú no has podido adaptarte. Entonces, eso es lo que hace que uno, la secuencia de esto, estar así todos los días, un día, 2, 3, 4, 5 días, ¡pum!, detona en síntoma o enfermedad, ¿no? Entonces, eso es lo que te va a ayudar a regenerar toda la parte eléctrica de tu cuerpo. Claro. Y mantener el pH neutro, en equilibrio, en neutro, o en las partes que esté hacia donde tenga que estar. Cuéntame un poco del tema social que estabas haciendo. Sí, estamos iniciando, ¿no? Hemos hecho ya una campaña de biomagnetismo social a un costo súper accesible y lo estamos tratando de hacerlo ya como algo que sea cada 2 meses o cada mes, ¿no? Porque en una sesión sí o sí hay mejoría, pero en muchos casos vas a necesitar 2 o 3. Entonces queremos que esto sea, lo ideal es que sea cada mes, ¿no? Pero a veces por temas de tiempo, todo estamos viendo que sea cada 2 meses. Únicamente se llena una ficha como para acortar el tiempo, ¿no? de los datos básicos, ¿no? O sea, edades, padecimientos, si tiene algún antecedente, no sé, si recibe algún tratamiento o no, y a partir de eso ya se van agendando las sesiones, ¿no? Hay una página, de hecho, que es Biomagnetismo Social. Ahorita está la información de la primera campaña, pero posteriormente vamos a estar colocando nuevas fechas y todo eso. Claro, y me decías que también querías enseñar. Sí, bueno, esa es primicia porque todavía lanzaré las fechas, pero no, las fechas ya están, es 8 y 9 de julio, que estoy haciendo un curso que va a ir como de 10 a 3 de la tarde, 10 de la mañana a 3 de la tarde, donde sí van a salir aprendiendo a rastrear, que para mí es básico, ya sea para dar terapia, yo diría que más para de repente ellos mismos o sus familias o sus conocidos y saber poder equilibrar esto y que sea parte del botiquín, ¿no? O sea, en muchos casos es una súper buena opción. Sí, yo me acuerdo cuando hice los cursos con Gois, como te comentaba, él hizo mucho de estos temas sociales y ayudó mucho a gente de la Sierra Ecuatoriana, porque como habían tan bajos recursos en cuestión médicos,
era una manera de ayudarlos para al punto que la Cruz Roja lo incluyó. Imagínate. Al punto que la Cruz Roja lo incluyó como terapia. Imagínate. Y hay hospitales, no quiero decir el nombre porque no estoy segura, que ya están teniendo pabellones complementarios con acupuntura, biomagnetismo, homeopatía, porque en verdad son cosas que van a sumar a la curación, ¿no? Y pero que muchas suman, personas para mí suman más que antes de químicos. Que te den los químicos. Totalmente, porque el cuerpo es natural y se va a buscar siempre adaptarse. No, y aparte a mí me parece que, por ejemplo, en niños, ¿no? Sobre todo ponte que nos estén escuchando, mamás que tengan hijos, cómo se resfrían, se enferman de chicos, en niños tiene un efecto inmediato, es rapidísimo. Es rapidísimo. De hecho, sí, en edades de tipo de nido a segundo o tercer grado, entras y sales de resfríos, estómago, y esto en verdad... De verdad que no quiero venderlo como el santo grial ni nada, pero sí es una opción para el tema de los niños. De verdad que yo también te lo vendo así, porque a mí mis hijos me decían, mami, ya ponme los imanes, se sentían morir y me lo pedían. O sea, es como pedirme, dame la pastilla, me siento mal, así, me pedían el imán, no me pedían otra cosa. Claro, y todos sabemos que darle jarabe a un niño a veces es una guerra. Y esto de acá, en verdad, es puesta 15 minutos, 10 minutos, y ya corriges eso que estaba ahí afectándolo, el tema de congestiones, fiebres, ¿no? Que es súper... Sobre todo las fiebres, los vómitos, no, es increíble, es un santo remedio, sin ninguna invasión, sin ninguna nada y sin darles ningún químico al niño, que es lo peor que puedes hacer. Tal cual, y la piedra imán, porque es una piedra natural, siempre ha estado durante lo largo de la historia de la humanidad, es algún recurso natural que tenemos, entonces ya en otras civilizaciones hay evidencia de que ya lo usaban para curar, no sé, temas oculares, en la medicina china también, entonces siempre ha estado ahí, pero ahora hay que implementarlo, conocerlo más, integrarlo y nos va a ir súper. Sí, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, integrarlo, y me parece increíble este tema social que estás haciendo, y bueno, tus cursos, vuelve a invitarnos a... Sí, bueno, yo estoy en Instagram como Biomagnetismo Andrea, ahí coloco siempre un montón de información de salud, de psicosomática, que es lo que me encanta, de biomagnetismo, claro que sí, y estoy dando este curso 8 y 9, que es sábado y domingo de julio, ya voy a estar colocando más detalles de todo eso, para que aprendan e integren esta técnica y esta terapia a sus familias o como consideren mejor, ¿no? Sí, me parece increíble, así que te acompañaremos. Muchísimas gracias, Andrea, por estar acá, y de verdad que la recomiendo esta terapia, que es lo mejor que les puede pasar, de verdad, así a ojo cerrado y con experiencia propia. Es lo mejor que me ha pasado a mí y a mi familia. Bueno, te espero una próxima vez aquí en Todo es Cósmico. Gracias.